Muy buenas tengan todos, mi nombre es Yuranis Aria García, estudiante del cuarto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy, junto con mis compañeras Marisol Ruiz, Lorena Saltarín, Jennifer Tapia y Sonia Yepes, estaremos socializando la tarea número 2, Orientaciones Pedagógicas desde la Educación Inclusiva, del curso Pedagogía y Didácticas para la Inclusión. Bueno, por medio de la siguiente exposición daremos a conocer diferentes diseños de líneas de tiempo sobre el marco legal de la evolución de educación inclusiva y por otro lado expondremos fichas de lectura sobre distintas discapacidades. Bueno, le concedo la palabra a mi compañera Jennifer, la cual nos va a explicar 3 acontecimientos de la línea de tiempo. ¿Puede seguir, Jennifer? Gracias, Yurani. Bueno, vamos a empezar con la línea del tiempo que inicia en el año 1990. Aquí hubo una conferencia mundial sobre educación para todos, comprendida entre el 5 y el 9 de marzo. Luego continuamos con nuestra Constitución de 1991. Aquí hubo una necesidad del Estado de promover y garantizar condiciones igualitarias, protectoras y educativas en la atención de las personas con discapacidad. Y esto comenzó a hacerse una realidad. Luego sigue la fecha de 1990 con la Ley General de Educación. Aquí surge la necesidad que la educación para las personas con discapacidad también se promuevan en las instituciones de educación pública. Entonces, ahora continuamos, le vamos a dar la palabra a la compañera Yuranis para que ella nos siga hablando del tema. Adelante, Yuranis. Discúlpenme, chica, lo que pasa es que estaba hablando y no tenía el micrófono encendido. Bueno, continúo. Continúo con el año 1996, el cual es el decreto 2082. En este se reglamenta la atención educativa de capacidades de personas con limitaciones excepcionales. En su desarrollo se formuló lo correspondiente al plan de cumplimiento gradual de atención educativa a estas personas. Continúo con el año 1997, Ley 361 de Colombia. Esta convención reúne a personas de diferentes países que tienen como finalidad reconocer y brindar a la población a personas con discapacidad. Bueno, les concedo la palabra a mi compañera Sonia. Bueno, gracias. Bueno, en el 2003, la resolución 2565, la cual busca generar respeto y el reconocimiento de la población en situación de discapacidad y brindar condiciones que permitan participar y vincular en los diferentes espacios de la vida cotidiana. En el año 2006, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual busca que la población con necesidades educativas especiales reconozcan y hagan respetar sus derechos y los diferentes espacios. Y en el año 2007 se creó la Ley 1145, que a través de competencias incluir elementos relacionados con el tema de la educación especial para las personas con discapacidad en sus planes de desarrollo sectorial e institucional. Les doy la palabra a la compañera Lorena. Bueno, seguido con la línea de tiempo, vamos a hablar sobre el decreto 366 de febrero 9 del 2009. Acá se reglamentó la normatividad al servicio de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad o algunas limitaciones excepcionales. Pasando al siguiente año, vamos a encontrar en el 2013 la ley 1618, que garantiza el pleno goce del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Sigue mi compañera Marisol. Gracias, compañeras.
En el 2017, en el decreto 1421, esta ley se fue fundamentada buscando la inclusión en la educación normal, reglamentando. En el 2013, el decreto único reglamentario del sector educativo número 1075, en el marco legal de la evolución de la educación e inclusión. Le doy la palabra a la siguiente compañera. Bueno, compañera Marisol, muchas gracias. Les cedo. Ahora comenzaremos a explicar la ficha de lectura. Comenzamos con la discapacidad visual. Le concedo la palabra a mi compañera Marisol que continúe con esta discapacidad. Sí, señora, muchas gracias. Discapacidad elegida visual, características propias de cada discapacidad, reconocimiento de discapacidades, habilidades, potencialidades y apoyos técnicos pedagógicos que garanticen el acceso en condiciones de calidad al sistema educativo. Esta discapacidad visual puede ser de baja visión o ciegos. Los que son ciegos no ven ningún tipo de luz, mientras que los que tienen baja visión ven un poco utilizando gafas. La discapacidad visual se puede presentar en factores externos e internos. Sus habilidades son las siguientes: utilizar sus dos manos para sentir objetos, tocar al demás de manera cortés, moverse en el entorno de manera segura, expresarse con un lenguaje fluido. Los niños pueden usar bastón alrededor de los 12 o 13 años. En esta discapacidad hay que anticiparle al pequeño lo que va a hacer. Descripción de las actividades pedagógicas que se pueden implementar en el aula, donde se haga evidente los ajustes que garanticen la participación del estudiante en los procesos de desarrollo al interior. Realizar relieves en donde el niño tocara el dibujo y lo recortara. Para niños con baja visión se debe linear con marcadores con colores fuertes. Utilización de gráficas, estas deben ser con colores fuertes, no deben tener muchos elementos. Cuando se trabaje con niños de baja visión se debe resaltar los renglones. Esta no como actividades alternas. Cuando se marca objetos se debe hacer con marcador negro, con letra script, utilización de dibujos, dibujar las diferentes figuras en cartones gruesos para que el niño reconozca. Se debe utilizar diferentes materiales y texturas de manera que la información sea lo suficiente clara. Indique las transformaciones institucionales necesarias para la atención en condiciones de calidad de la diversidad poblacional, matrícula en la institución en términos de culturas, prácticas y políticas. Las transformaciones que deben hacer es la de generar una educación inclusiva con calidad, implementar el diseño universal, el aprendizaje, y si este no es suficiente, implementar el plan de ajustes razonables, el cual es una herramienta de apoyo, el plan de clase que ejerce un docente. Plantea acciones que involucren a la familia, descripción de actividades vinculatorias, con las de incluir a los padres en recorridos por la escuela, generando en los niños la satisfacción de que no le pasará nada estando con sus acudientes. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches. Muchas gracias, compañera Marisol, por su socialización. Seguimos con la discapacidad motora. Bueno, hablemos un poco sobre lo que es la discapacidad motora. Esta es caracterizada cuando una persona no puede moverse. Esto quiere decir que les cuesta caminar, mover un brazo, una pierna u otra parte del cuerpo, tener rigidez en las articulaciones o coyunturas. Esta discapacidad puede ser de nacimiento. La madre puede tener alguna caída que afectará al niño durante el embarazo. Bueno, algunas actividades que podemos implementar en el aula con niños con discapacidad motora. Bueno, les voy a explicar una que lleva por nombre Globos Locos. Bueno, esta consiste
en inflar muchos globos para los niños y ellos deberán hacerlo flotar con alguna parte de su cuerpo. Y de esta manera los niños pueden ir implementando la motricidad gruesa y la motricidad fina. Y de esta manera los niños se divierten conociendo los colores de los globos y así vamos fortaleciendo esa discapacidad. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las indicaciones, las transformaciones institucionales necesarias para la atención en condiciones de calidad de la diversidad poblacional matriculada en la institución en términos culturales, prácticas y políticas. Bueno, primordialmente un elemento esencial para transformar la atención en las instituciones para los niños y niñas con discapacidad motora es saber manejar la situación, no excluirlo, sino más bien implementar estrategias extracurriculares donde todos los estudiantes sean partícipes sin ninguna excepción. Como lo dice el artículo 36, que todo niño debe ser tratado con igualdad. Bueno, entonces seguimos con acciones que involucran a la familia. Como bien sabemos, los niños y niñas con discapacidad motora deben tener un cuidado tanto físico como cognitivo. Es por eso que la familia juega un papel fundamental en la vida de estos niños, ya que la familia es el primer agente donde los niños y niñas se sienten protegidos. Es por esta razón que nosotros como docentes debemos incluir a la familia en todas las actividades que hagamos en la institución. Bueno, entonces seguimos con redes de apoyo de su comunidad, ciudad o departamento que acompañen los procesos de eliminación de las barreras en los contextos educativos. Bueno, algunas redes de apoyo sería la familia, la Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, instituciones y por último la alcaldía. Bueno, entonces acá dice, descripción de los compromisos que debo asumir yo como docente. Bueno, cuando hablamos de la profesión docente, influyen muchos factores que se deben desarrollar. Uno de ellos es el compromiso que tenga yo como docente en ejercer esa labor con amor y profesionalismo. Por esta razón, como docente, uno de los compromisos que debo tener para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo es tener mucha paciencia, saber de qué manera debo tratar a mis alumnos, saber sus intereses y necesidades, explorar cada una de sus capacidades y saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. Muy bien, ahora para terminar quiero decirle una frase del señor Álvaro Alonso de Velasco. Ser una buena persona para ser un profesional excelente. Le concedo la palabra a mi compañera Sonia, que va a continuar con la discapacidad cognitiva. Muchas gracias. Gracias, compañera Yuranis. Bueno, a continuación les voy a explicar la discapacidad cognitiva. Sabemos que la discapacidad cognitiva se caracteriza por ser aquella donde se presenta ya sea una limitación o diferencia mental o física que implique los ritmos de aprendizaje y su desarrollo. Cabe resaltar que estos niños y niñas que se les hace complejo potencializar sus habilidades intelectuales básicas como la memoria, percepción, atención, imitación. Mientras que en las otras habilidades sociales, relacionarse y participar con los demás. Asimismo, como comer solo, vestirse y demás actividades básicas. Todo niño o niña con discapacidad cognitiva necesitan atención temprana para promover su desarrollo integral. Actividades pedagógicas que se puedan implementar en el aula. Partiendo de los aprendizajes significativos de los niños y niñas con discapacidad cognitiva, se construye mediante la relación con su medio social y físico. La principal estrategia es por medio de los juegos pedagógicos que le permita aprender de manera didáctica y afectiva a su vez, y que se sientan incluidos. Como participar y aprender a expresar sus sentimientos propios con los demás, trabajar todas las actividades que potencien sus habilidades cognitivas como canciones, bailes donde se les trabaje en la parte del cuerpo y entre otras. Tratarse entre todos con igualdad
enseñarles autonomía, que puedan realizar actividades básicas tanto en su vida cotidiana como en la escuela y en otro lugar. Por ejemplo, como vestirse solos, comer solos, desvestirse, lavarse las manos, la cara y entre otras. Transformaciones institucionales necesarias para la atención en condiciones de calidad de la diversidad poblacional matriculada en la institución en términos culturales, prácticas y políticas. Cabe resaltar que toda institución, sea pública o privada, tiene el deber de acoger niños y niñas con discapacidad cognitiva y entre otras discapacidades. Y asimismo adecuar tanto a la institución como el aula según las necesidades básicas y escolares, sin importar su cultura, nacionalidad, etc. Es necesario considerar los siguientes puntos. Contextos educativos inclusivos para desarrollar las habilidades cognitivas, empatía para ponernos en el lugar de la persona, igualdad para todos los alumnos, en especial aquel niño o niña con discapacidad cognitiva, para que se sientan incluidos en el aula y asimismo demostrar la inclusión. Acciones que involucren a la familia. Sabemos que la familia es el primer agente donde el niño o niña interactúan y se desarrollan como persona integral, social, dinámico, formando para convivir dentro de la sociedad, tanto educativa como social. Por lo tanto, el hogar es la base para la evolución de una persona. Se considera que el responsable de todas las acciones se establezcan en una determinada situación y de la perspectiva que tenga la persona de sí misma. Así, igual, beneficia las oportunidades del niño con discapacidad cognitiva para explorar y vivenciar otras experiencias en su comunidad. Las redes de apoyo de su comunidad, ciudad o departamento que acompañen los procesos de eliminación de las barreras en los contextos educativos son los siguientes: Secretaría de Educación Municipal, la familia, institución a la que pertenezca, comisaría de familia, consejo estudiantil, maestro, personería municipal y alcaldía municipal. Compromisos que deben asumir usted, o sea, yo como profesora, para crear ambientes de aprendizajes inclusivos donde se valore la diversidad y la diferencia como propio del ser humano. Primeramente, como docente debo promover el respeto y la igualdad en el aula de clase, involucrar al niño o niña en todas las actividades que se desarrollen dentro y fuera de la institución, eliminar las barreras para el aprendizaje y por último fomentar la empatía entre todos. A continuación les cedo la palabra a la siguiente discapacidad. Bien, entonces yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el autismo. Imagínense de que el autismo se considera un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico que se da lugar a diferencias. Regálenme un segundito, por favor. Bien, continúo. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el autismo. Se considera que el autismo es un trastorno del desarrollo. Es de origen neurobiológico. Se da lugar a diferencias y significativas habilidades. Entre estas están las relaciones con las personas, la comunicación y los intereses y la flexibilidad en la conducta. El autismo presenta características propias como las otras discapacidades que hemos tenido la oportunidad de compartir. Una de esas características propias es que estos niños no traen objetos para mostrarlos, no miran a la misma dirección del adulto, no responden cuando se les llama por su nombre, no muestran interés en otros niños, no imitan gestos, no todos se mecen o hacen daños, no todos son genios y tampoco todos tienen retardo mental. Se considera de que la mayoría de los niños que tienen autismo son afectuosos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las actividades pedagógicas que se pueden implementar en el aula con esta población.
Con los niños autistas se pueden hacer actividades pedagógicas como insertar, enroscar, encajar. Estas actividades pueden ir ligadas con ejes temáticos, tales como si ellos van a insertar bloques, enseguida ayudarnos a enseñarle los colores, a enseñarle los números. Además, otra de las actividades pedagógicas que podemos implementar con esta población es moldear plastilina, hacer figuras de números, de vocales, de letras, clasificar bloques o implementar el uso de rompecabezas. Como recomendación, es importante de que a los niños con autismo, cada vez que ellos vayan a hacer una actividad, se les muestre una flashcard, ya que estos son niños que se adecuan a las rutinas y son muy visuales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este niño va a ir al médico, entonces es importante mostrarle en una tarjeta que tenga la imagen de la asistencia al doctor para que él desde antes de llegar a ese evento se vaya preparando. Ahora bien, continuemos sobre las transformaciones institucionales necesarias para la atención en condiciones de calidad de la diversidad poblacional matriculada en la institución en términos culturales, prácticas y políticas. Bueno, una de las transformaciones que yo considero fundamentales son los valores. Son los valores inclusivos, tales como la equidad, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la participación, la confianza, la esperanza y la igualdad. Yo diría que sin estos valores no se puede llegar a una transformación institucional. Continuemos ahora, acciones que involucren a la familia. Bueno, es importante que cuando las familias padecen de, digamos, no digamos que padecen, sino que tienen a estos niños con estas necesidades educativas, importante es que se hable de la discapacidad, ya que esto permite que los padres acepten la realidad, que sean persistentes, que sean sensibles, que identifiquen y conozcan el tema y los logros que pueden alcanzar los niños. Además, es importante que ellos expresen su afecto. Continuemos ahora con las relaciones de las redes de apoyo y la comunidad. Bueno, la primera red de apoyo es la familia. La segunda es una que está aquí ubicada en la ciudad de Barranquilla, que es la Fundación de Neurorehabilitación y Aprendizaje. Y la última es la Liga Colombiana del Autismo. Resulta que la Liga Colombiana del Autismo nace en el 2009 como una organización de base familiar y su objetivo es trabajar para transformar prácticas de exclusión de la población que tiene espectro autista, haciéndolos más visibles desde sus fortalezas y necesidades para lograr igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos. Hablemos entonces ahora sobre los compromisos que debemos asumir nosotros como docentes para crear ambientes de aprendizajes inclusivos para estos niños o estas niñas. La primera es enseñar con paciencia y amor. La segunda, organizar el aula de clases teniendo en cuenta las necesidades educativas. En el caso de estos chicos, ellos les gusta trabajar en ambientes organizados, limpios, amplios. La otra es fomentar el trabajo en equipo entre la institución, el padre de familia y el estudiante, ya que la educación se considera un triángulo. Y si alguna de estas tres personas llega a fallar, alguno de estos tres grupos, pues digamos que el proceso de aprendizaje también va a fallar. La siguiente es tener un aula de clases, bueno, ya estas se las mencioné, limpia y con materiales propios para la edad de los estudiantes. Ahora bien, vamos a hablar de la discapacidad auditiva. Adelante, compañera. Bueno, al hablar de la discapacidad auditiva, podemos hablar de que no es apreciable a la vista, porque no se evidencian a nivel corporal, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, ético, estético, social. Y los niños se desarrollan igual que a otro niño o a un joven. Ellos, lo que sí se les ve y se les aprecia en la discapacidad auditiva es cuando ellos tienen dificultades para adquirir el lenguaje, incapacidad para recibir los estímulos auditivos del medio,
disminuyen la capacidad de oír, perciben el sonido de forma irregular y distorsionada. Tipos y grados de pérdidas auditivas. Esto quiere decir que todos los niños que son llamados sordos tienen la misma nivel y la misma intensidad, porque hay niños que tienen que con ayuda de aparaticos que se les colocan en el oído, ellos pueden percibir más el sonido. Hay otros que realmente no escuchan nada. Esto hablamos de que existe un umbral de la intensidad del grado que todas las personas tenemos para escuchar. Las actividades pedagógicas que podemos desarrollar en el aula de clase son las siguientes. No necesariamente hay que hacer los niños sordos no tienen unas actividades específicas como tales. Solo aquellas actividades que se desarrollan en el aula de clases pueden ser modificadas y adaptadas para que ellos participen. Lo principal que se debe tener en cuenta para que ellos participen en el aula de clases es que el maestro, el docente y los ayudantes, los aprendices, aprendan el lenguaje de señas de Colombia. Que hagan muchas actividades con apoyos visuales y gráficos. Se lean cuentos donde ellos busquen la manera de que sean más expresivos el lenguaje corporal. Así desarrollan ellos más el lenguaje más rápido. Por ejemplo, ahí jugamos con juegos imaginarios. ¿Qué quiere decir un juego imaginario? Cogemos, por ejemplo, una pelotita, algo que sea parecido a un avión. Entonces nosotros comenzamos a hacerle movimientos a ellos en el aire donde le expliquemos cómo hacen ellos la forma del avión. Así vamos a estimular su imaginación y ellos de una forma más práctica aceleran la expresión corporal. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, las transformaciones institucionales que se miran en las escuelas no son significativas. Solamente hablamos de 3 puntos específicos. Primero, que los docentes, como hablamos en la anterior, tengan que hablar el lenguaje de señas colombiano. Eso es fundamental. Aparte de eso, hay que tenerlos bien iluminados y que tengan señalizaciones visibles para que los niños puedan desarrollar actividades. Aparte de eso, hay que organizar jornadas pedagógicas para que los niños se integren con las actividades de las escuelas. Otras que son muy importantes para ellos es las salidas pedagógicas, las excursiones a los sitios de interés cultural, donde ellos se ambienten para socializar ellos con todo lo habitual que tenemos en la vida cotidiana. Seguimos. Bueno, las acciones que involucran a la familia específicamente son de que la familia más cercana, los padres aprendan el lenguaje de señas para que ellos, disculpe un momento, para que ellos puedan brindar el apoyo necesario para que los niños se integren ante la sociedad, porque para ellos es más difícil que les entendamos lo que quieran decir. Entonces, el lenguaje de señas colombiano es fundamental que todas las personas que estén cercanos a ellos lo aprendan. La siguiente diapositiva. Bueno, el compromiso que todos los docentes debemos asumir con este tipo de discapacidad, lo principal, como ya los hemos dicho, es que aprendamos el lenguaje de señas y adecuar el material de trabajo para los espacios. Aparte de todo este tipo de cosas que podemos realizar, hay que organizar actividades donde los niños se sientan incluidos en ellas y que ellos no vean la necesidad de estar aparte, porque para romper las barreras de la discapacidad y entrar en la inclusión es que todos participemos de las actividades que se hacen de la manera más cotidiana posible. Bueno, compañera, esta es mi explicación. Sigue la compañera Jennifer. Bueno, las redes de apoyo que se presentan en
En Colombia es INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, que hace parte del Ministerio Nacional de Educación. Aparte de eso, encontramos FENASOL, es una asociación colombiana que todas las organizaciones civiles se integran a ellas para hacer redes de apoyo en todo el departamento, en toda la nación. Las más cercanas, que son Cartagena de Indias, hay una asociación que se llama Asociación de Sordos de Bolívar, que también hace parte de FINANSOR, y FINANSOR hace parte de INSOR, o sea, son como una cadena, que todas tienen la misma línea y pueden atender a todos los niños con este tipo de discapacidad. Sigue, compañera Jennifer. Bueno, Lorena, gracias por tu intervención y gracias a todas por su asistencia. Lastimosamente la compañera Yurani se tuvo que salir porque tuvo fallas en el internet. Entonces, gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Gracias, igual para ustedes.